Hola, mi nombre es Carlos Martínez y les voy a hablar sobre la arquitectura del microcontrolador para la asignatura de microprocesadores. Memoria del microcontrolador. Se puede decir que es el lugar en donde se almacena el programa a ejecutar y los datos de las variables necesarias para que éste se ejecute. Ahora, específicamente, es un conjunto de celdas o localizaciones que se identifican por su dirección. En cada celda se almacena una palabra, la cual es la unidad lógica de información, y estas pueden ser de 8, 12, 14 o 16 bits. A la palabra de 8 bits se le conoce como byte. Ahora se pueden decir que hay dos tipos de memoria. El primer tipo de memoria es la memoria del programa. Aquí se almacenan todas las instrucciones del programa de control a ejecutar, y como este siempre es el mismo, debe estar grabado ahí de forma permanente. Es por esto que se usa un tipo de memoria no volátil. Esta característica asegura que aunque no haya alimentación, el contenido de la memoria va a estar allí. Dicho contenido debe ser grabado previamente por un equipo especializado denominado programador o grabador, junto con software. Dentro de estos tipos de memoria tenemos memoria ROM o Read Only Memory. Su contenido se graba en el chip durante el proceso de fabricación mediante el uso de máscaras, y su uso se considera únicamente cuando se requiere de información demasiado amplia. Memoria EEPROM. Se caracteriza porque en la superficie del encapsulado del microcontrolador hay una pequeña ventana de cristal en donde se puede someter a un rayo ultravioleta el chip de la memoria para así borrarla y proceder a emplearla de nuevo. Memoria OTP. Este tipo solo puede ser grabado una vez por el usuario siguiendo el procedimiento de la memoria EEPROM. Posteriormente no puede ser borrada. Debido a su sencillez para la grabación y su bajo costo, se recomienda para prototipos finales y series de información corta. Memoria EEPROM. Su grabado es similar a las de las memorias OTP y a la EEPROM, pero su borrado es más sencillo, ya que se realiza como el grabado, es decir, eléctricamente, lo cual la hace especial para uso académico y para la creación de nuevos proyectos. En esta se asegura aproximadamente 1.000.000 de ciclos de escritura y de borrado, pero posee algunas desventajas como lo son dificultades para alcanzar altas capacidades y su proceso de grabado requiere grandes cantidades de tiempo y de energía. Por último tenemos la flash, la cual es un tipo de memoria no volátil cuyo proceso de escritura y de borrado se realiza eléctricamente, es decir, como el modelo anterior. Aunque suele alcanzar grandes capacidades, su proceso de borrado solo se realiza en bloques completos, por lo que no se puede acceder a una zona en específico. Se aseguran aproximadamente 1.000 ciclos de grabado y borrado, lo cual hace que su uso se recomiende para momentos en los cuales se necesite modificar o cambiar el programa a lo largo de la vida del producto, ya sea por desgaste o por modificación de una pieza, como puede suceder en los vehículos. El segundo tipo de memoria que manejan los microcontroladores es las de datos. Las variables de datos que manejan los programas cambian su valor constantemente, por lo que se necesita que la memoria sea de tipo escritura y lectura. Además, no se requiere que la información sea contenida una vez se interrumpe la alimentación del microcontrolador. Es por esto que es de tipo volátil. Entre estas tenemos memoria RAM o Random Access Memory. Hay dos tipos, la estática y la dinámica. En la estática la información queda almacenada indefinidamente hasta que se corte el suministro de alimentación. Por otro lado, la dinámica requiere de un proceso de refrescamiento periódico. Las computadoras suelen utilizar las dinámicas, mientras que en los microcontroladores se prefiere la estática, la cual está basada en flip-flops. Estas, aunque son más caras, poseen una mayor velocidad y requieren un menor consumo de energía, incluso cuando están en reposo. Además, se tienen los SFR, los cuales son los primeros registros, y cada uno posee un propósito específico en el control del micro, pero en términos generales se encargan del funcionamiento del dispositivo y de las funciones periféricas. Después se tienen los GPR, los cuales son los registros de uso general y se pueden emplear para almacenar datos temporales del programa que se esté ejecutando en ese momento. Una vez más tenemos a la memoria EEPROM, la cual funciona como memoria de datos y memoria del programa a la vez. Estas juegan un papel fundamental en el funcionamiento del microcontrolador. Como memoria de datos almacena aquellos que son fijos o poco variables. La unidad aritmética lógica, ALU, es una unidad fundamental que se encarga de realizar todas las operaciones algebraicas y booleanas del proceso que se esté llevando a cabo. Estas pueden ser sumas, restas u operaciones booleanas. Los procesadores son circuitos que se encargan de realizar normalmente estas tareas, y a ellos se les suele dedicar una unidad completa para que realicen estos trabajos con cierta independencia. La ALU posee un registro específico para almacenar un dato de la operación que se esté llevando a cabo,
y eventualmente almacenan el resultado de dicha operación. También posee un registro para almacenar bits que representan características específicas del resultado obtenido, como si es 1 o 0, si es positivo o negativo, si hubo un acarreo o préstamo. El registro asociado a los resultados de la ALU se conoce como registro de estado o status, aunque en los microcontroladores PIC este registro se conoce como registro de trabajo y suele representarse con la letra W mayúscula. Periféricos del microcontrolador. Para que el procesador pueda comunicarse con el mundo externo, necesita de unidades de entrada y de salida. A esto se le conoce como periféricos, los cuales se conectan con el procesador mediante buses de información y de datos de control. Los periféricos externos y el procesador pueden conectarse de dos maneras, serial y en paralelo. Entre los periféricos del microcontrolador tenemos el oscilador interno y externo. El pulso continuo generado por un oscilador permite un trabajo armónico y síncrono de los circuitos del microcontrolador. Este circuito de reloj por lo general viene incorporado en el microcontrolador y solo se requiere de algunos componentes para estabilizar y escoger dicha frecuencia de trabajo. Un aumento en esta frecuencia genera que las instrucciones se realicen a una mayor velocidad, pero trae consigo un aumento de la demanda de energía. Es necesario mencionar que las instrucciones del programa no se realizan a la misma velocidad que impone el circuito oscilador, sino que lo hacen varias veces más despacio. Esto sucede porque las instrucciones requieren de varios ciclos de trabajo para poder llevarse a cabo. En algunos microcontroladores, todas las instrucciones requieren el mismo tiempo, mientras que en otros no es así. Entre los osciladores disponibles para los microcontroladores PIC tenemos el oscilador de cristal de cuarzo, el de tipo RC y el externo. Algunos dispositivos poseen un oscilador de tipo RC interno de 4 MHz. La elección del tipo de oscilador se realiza mediante los bits de configuración del microcontrolador y estos pueden ser XT, HS o LP, ya sea de cristal o resonador cerámico. Entre las características básicas de cada uno tenemos que el LP se utiliza para casos de baja potencia y su frecuencia de trabajo está entre los 32 y 200 kHz. El XT se realiza para situaciones de potencia media con una frecuencia de trabajo de entre 100 kHz y 4 MHz. Por último tenemos el HS para situaciones de alta potencia con una frecuencia de trabajo de entre 8 y 20 MHz. El tipo RC es una opción de bajo costo para un oscilador principal de un microcontrolador, cuando la estabilidad y precisión no son requeridas. El fabricante no brinda una relación exacta entre la frecuencia de trabajo y los valores de resistencia y capacitancia, sino que más bien relaciona el valor de la tensión con el de la frecuencia de trabajo en una curva, a una temperatura determinada que por lo general es la temperatura ambiente. La tercera y última opción es aplicar un oscilador externo al microcontrolador, cuyas características y parámetros varían dependiendo de la aplicación en la que se va a utilizar. Puertos de entrada-salida. Como se mencionó anteriormente, para que un microcontrolador sea útil, necesita de unos periféricos o componentes de entrada-salida, como son los pines. Pero ¿por qué se llaman de entrada o salida? Porque su función puede variar dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, si se requiere encender unos LEDs y recibir señal de unos pulsadores, se configuran ciertos pines para que hagan la función para los LEDs y otros pines para que reciban la señal de los pulsadores. De esta manera queda comprobado que su papel varía dependiendo de la situación. Todo esto se configura mediante software. Los pines de entrada-salida normalmente están controlados por un registro SFR especializado, es decir, que cada bit de este registro corresponde a un estado determinado de los pines del microcontrolador, para así poder controlar las señales de entrada y salida. Una característica importante de los pines del microcontrolador es la corriente máxima que puede entregar o recibir, y esta por lo general es suficiente para encender un LED o algún componente de baja potencia, por lo que está entre los valores de 10 y 20 mA. Otra característica importante es que mientras más pines de entrada-salida tenga el microcontrolador, la corriente máxima será menor, por lo que dichos pines comparten esta corriente especificada en la hoja de datos del fabricante. Otra característica importante de los pines es que se puede configurar la resistencia de pull-up. Este resistor se conecta al polo positivo de la fuente de alimentación y a un pin que se configurará como entrada.
Su efecto se va a notar cuando a dicho pin se conecte un interruptor mecánico o un botón de presión. En las últimas versiones de los microcontroladores, el resistor de pull-up se puede configurar mediante software. Circuito de reset. Este permite que el microcontrolador vaya a un estado conocido. Cuando se encuentra transitoriamente en este estado, el controlador está virtualmente detenido, lo que significa que no se ejecuta ninguna instrucción del programa. Una vez sale de este, vuelve a uno conocido. En los microcontroladores PIC, la salida del estado de reset genera que el contador vaya a un valor cero, lo que ocasiona que la siguiente instrucción que se realice sea la que se encuentra en esa dirección del programa, sin importar cualquier estado anterior. El circuito de reset debe asegurar que el microcontrolador se encuentre en las condiciones aptas al salir de este estado. Es decir, no debe permitir que el microcontrolador abandone dicho estado si la fuente de tensión no posee un valor estable o no es suficientemente alto. El circuito interno del reset también debe asegurar que el microcontrolador únicamente salga de este estado cuando el oscilador principal está funcionando en régimen estable. Desde que el oscilador arranca hasta llegar a su funcionamiento normal transcurre algún tiempo. El oscilador únicamente arranca cuando el microcontrolador está funcionando normalmente, es decir, sale del estado de baja potencia o de alguna falla en la alimentación. En los microcontroladores PIC, el reset puede ser causado por diferentes casos, y estos son conocidos como fuentes del reset, las cuales dependen del tipo de microcontrolador, pero las más comunes son reset externo, por encendido o puesta en marcha, por desbordamiento del perro guardián y por falla en la alimentación. Al quitar y volver a establecer la alimentación de un microcontrolador, se produce automáticamente un reset, el cual se conoce como Power On Reset o POR. El brownout es un estado potencialmente peligroso que ocurre al apagar el microcontrolador o cuando se sale de los niveles de tensión establecidos, causado por ruido eléctrico o por cualquier otra cosa, como por ejemplo cuando se tiene el microcontrolador en una estación con motores eléctricos. Como este dispositivo trabaja con distintos circuitos internos que operan a distintos niveles de tensión, esto puede causar un comportamiento descontrolado. Es por ello que él posee internamente un circuito conocido como Brownout Reset. El pin señalado como Master Clear Reset o MCLR sirve para reiniciar externamente al aplicar un 0 o 1 lógico a este pin, dependiendo del tipo de microcontrolador. En caso de no poseer un circuito interno de Brownout Reset, se puede conectar un circuito de reinicio externo a este pin y funciona de la misma manera. Así, cada vez que se quiera reiniciar externamente el microcontrolador, no se tiene que desconectar la alimentación. Los programas frecuentemente pueden fallar debido a problemas de diseño o simplemente ruido externo al sistema. Cuando esto ocurre, el procesador entra en un lazo infinito y deja de atender al resto del programa. La única forma de salir de este caso es resetear el sistema, y el perro guardián o watchdog se encarga de resetear automáticamente el sistema cuando el procesador se queda congelado o colgado. Él funciona porque es un temporizador conectado a un oscilador RC completamente independiente dentro del microcontrolador. Cuando el procesador entra en un lazo infinito, el registro comienza a aumentar su valor, el temporizador alcanza su valor máximo, el registro se desborda y el reset ocurre. Entradas analógicas. Las señales del mundo real son muy distintas a las que el microcontrolador entiende, que son unos y ceros. Es por esto que deben ser convertidas para que él mismo pueda procesarlas. Un conversor analógico digital o conversor AD es un circuito electrónico que se encarga de transformar señales analógicas en números digitales discretos para que así el microcontrolador pueda entenderlas. En algunos tipos de microcontrolador, la entrada del conversor posee un multiplexor que permite la aplicación de múltiples señales analógicas. Siguiendo con las entradas analógicas, algunos microcontroladores poseen un amplificador operacional interno que permite comparar voltajes. Él toma en una de las entradas un valor de tensión de referencia y en otra de las entradas un valor de tensión variable. Esto arroja en una de las salidas un valor lógico 1 o 0 dependiendo de la comparación. Algunos microcontroladores poseen un módulo de tensiones de referencia
el cual permite acceder a distintos valores de tensión para así poder compararlos con una señal aplicada en la entrada. Transmisor receptor asincrónico universal UART. Algunos microcontroladores poseen recursos que permiten la comunicación con dispositivos externos, tales como buses de microprocesadores, de sistemas o redes. Además, permiten que el microcontrolador se adapte a otras normas o protocolos. Como su nombre lo indica, es un tipo de transmisión asincrónica, lo que implica que no se tenga que enviar por una línea especial lo generado por el pulso de reloj. Además, se tiene el transmisor receptor sincrónico asincrónico universal, que es un tipo de comunicación serial que se puede configurar para transmitir full duplex o half duplex, que además requiere del envío de una señal de reloj por el sincronismo. Lectura y escritura en puertos de un microcontrolador. Para explicar esto se realizó un pequeño programa en el PIC C-Compiler CCS, donde se compila un código para el funcionamiento de un pequeño circuito. Dicho circuito realiza la acción de apagar o encender un LED determinado dependiendo del accionamiento de un interruptor mecánico a través de un microcontrolador. En este programa, para su funcionamiento se requiere el uso de la condición IF. Este comando es muy útil porque permite la lectura de los determinados pines que se necesitan a través de verificar si se cumple cierta condición. Luego, si esa condición se cumple o no, se realiza una determinada acción representando la escritura en los pines del microcontrolador. Y la lectura es la comprobación de esta condición. Función de registro. Empezaremos con el registro Option, ya que a través de este se determina el funcionamiento y la programación del temporizador del microcontrolador. Registro TMR0. Este se incrementa en una unidad por cada pulso de reloj seleccionado por el registro Option. En este se puede escribir y leer con cualquier instrucción, ya sea para conocer su posición actual o para iniciarlo en un valor determinado. Es necesario saber que para incrementar este registro una vez más, es necesario esperar 2 ciclos de instrucciones de retardo desde su última utilización. Esto es independiente de cualquier frecuencia utilizada. Registro Status. Este contiene cierto número de bits de estado de la unidad central. Aquí se puede leer y escribir como cualquier otro, pero se destaca en que ciertos números de bits de estado no se pueden modificar después de un intento de escritura. Registro INTCOM. Sirve para el control global de las interrupciones y la procedencia de algunas de ellas gracias a los bits de estado. Registros ATCOM 0 y ATCOM 1. El primero se encarga de configurar la frecuencia de muestreo, además de configurar y seleccionar en qué canales se tomarán la muestra. Este tiene la responsabilidad de activar y desactivar el modo local y contiene su bandera. El otro es un registro principal que se encarga de justificar el dato digital hacia la izquierda o la derecha, además de configurar las entradas analógicas y seleccionar el terminal de voltaje de referencia. El último punto a tratar son los pines del PIC 16F873. En la figura mostrada se puede observar que este microcontrolador posee un total de 28 pines en 2 hileras de 14 pines. Se pueden destacar las entradas y salidas del oscilador de cristal, los puertos del reset, las entradas analógicas, los puertos bidireccionales, los relojes de programación serial, los puertos de entrada del reloj, los puertos de transmisión USART, la referencia de tierra y la fuente positiva.